Queda muy poco para el invierno, pero las bajas temperaturas ya se sienten, ¿cierto? Además, hemos visto un aumento en casos de influenza y virus respiratorios. ¿Cómo prepararnos y cuidar nuestra salud? Para hablar de eso, estamos con el doctor José Retamal, jefe de urgencia de la Clínica Dávila. ¿Cómo está? Muy bien. Qué bueno, me alegro mucho de que esté con nosotros aquí para resolver todas las dudas que tienen las personas en su casa. ¿Qué está pasando con el frío? ¿Qué hace que nos enfermemos a la larga? Bueno, efectivamente, como ocurre todos los años en esta época, en la época de otoño-invierno, las bajas temperaturas generan condiciones ambientales que son propicias para que los virus se vayan multiplicando. Eso por un tema particular de los virus respiratorios, que tienen cierta característica que facilita su replicación viral, que así se llama, en las épocas virales, en las épocas invernales, perdón. Pero a la vez hay cambios de comportamiento del humano, que es el huésped de estos virus. Y efectivamente tendemos a estar más juntos en espacios cerrados, donde está más calentito y por lo tanto facilita el contagio de una persona a otra y eso permite que se vaya esparciendo el virus hacia las distintas personas y por lo tanto se genera una infección poblacional. Y ese frío nos hace que a veces no ventilemos, ¿cierto? Que siempre entregamos ese mensaje respecto a la importancia que tiene en este tiempo. Claro, el frío, las bajas temperaturas hacen que nos mantengamos en el espacio cerrado, evitemos abrir las ventanas para ventilar y por lo tanto hacer este movimiento de aire que podría facilitar la salida de estos gérmenes. Y bueno, también si calefaccionamos con algunos medios o métodos de calefacción que usan algún combustible o combustión, también irrita la vía aérea y eso también facilita las infecciones virales. Bueno, y en medio de este escenario sin duda es importante saber qué podemos hacer, qué tenemos a la mano para evitar que estos virus respiratorios nos golpeen tan fuerte, ¿cierto? En ese sentido, ¿qué rol juegan las vitaminas que podemos ingerir en estos días? Bueno, yo creo que de todo lo que hemos vivido, especialmente los años del 2020, 2021 con la pandemia, aprendimos muchas cosas de qué es lo que sirve y qué es lo que no sirve para evitar los contagios. Dentro de las cosas que sí sirven está el lavado de manos frecuente, usar métodos de barrera como el uso de mascarilla, evitar el contacto con personas enfermas para evitar los contagios. De las cosas que sirven poco o que no están demostrado completamente su utilidad, están los suplementos vitamínicos. La típica vitamina C, que es un clásico de la época invernal, si bien es cierto, tiene algún rol en el ambiente de laboratorio controlado con respecto a cómo se replican los virus, en el humano o haciendo estudios con poblaciones, no ha demostrado un total efecto en disminuir el contagio o la duración de los síntomas. Lo mismo pasa con los otros suplementos como la vitamina B o el complejo B, que habitualmente también algunos lo utilizan como preparativo para esta época invernal, salvo que haya una deficiencia demostrada. Que yo creo que finalmente ese es el gran mensaje con respecto a los suplementos. Los suplementos tienen un rol cuando las personas sufren de alguna deficiencia demostrada que obligue a utilizar estos suplementos para mantener una respuesta celular que nosotros tenemos que son nuestras defensas y atacan a los virus. Y eso permitiría, si lo logramos mantener en niveles de normalidad o cercana a la normalidad, nos permitirían defendernos mejor. Ahora, muy importante que estos son nutrientes y que vienen dentro de los alimentos, por lo tanto una alimentación equilibrada y saludable podría ser suficiente como para poder tener todo lo que necesitamos para combatir estos gérmenes. Entonces, por ejemplo, en el caso de la neurobionta, que hay mucha gente, sobre todo adultos mayores, ¿no? que se inyectan semanas antes, digamos, de que ocurra esto del frío, ¿eso tiene algún efecto? O sea, tiene un beneficio en las personas que tengan algún déficit. Solo en esos casos. Exacto. O sea, comprobado. Digamos. Por lo tanto, ahí la recomendación es consultar con un médico, hacerse una evaluación previa que incluye toma de exámenes de laboratorio, donde se ve los niveles de vitamina B12 sanguínea y luego, si lo requiere, eventualmente se puede administrar. Ahora, administrarlo tampoco genera ningún daño. No, claro. Pero utilidad demostrada no lo tiene tampoco. Ya, perfecto. Pasemos a otro ámbito. ¿Cuándo ir a una consulta? Nos acordábamos ahora del caso de una menor de 6 años que murió a raíz de influenza, para evitar una consecuencia más grave, digamos. ¿Cuándo debo ir? ¿Qué indicios
tienen que haber para que yo pueda ir a urgencias? Sí, bueno, lo primero es que en poblaciones de riesgo, que son poblaciones de los extremos de la vida, menores de 1 año o mayores de 65 años, o que tengan alguna comorbilidad, la consulta debe ser ojalá lo más precoz posible. Precoz significa que tengan algún síntoma respiratorio que demuestre un proceso de infección que requiera una evaluación. Dentro de eso, la fiebre es un buen indicador. Fiebre es tener sobre 38 grados axilar. Más algún otro síntoma, congestión nasal, dolor de garganta, tos, etc. Eso como primera evaluación uno puede consultar en distintos lugares. No necesariamente debe ir a un servicio de urgencia, pero puede consultar a un médico en una consulta o en un centro de atención inmediata que permitiría suplir la consulta en la urgencia, o a través de algún servicio telemático, que también podría ser una opción para evaluar, para que el médico, el profesional evalúe si requiere o no requiere algún otro estudio, y eso eventualmente tendría que ser un servicio de urgencia. ¿Cuándo ir a una urgencia? Que es como porque probablemente estoy cursando una enfermedad con una manifestación más grave. En niños menores de 1 año, siempre que tenga fiebre. Eso es una recomendación absoluta. Si no tiene fiebre, hay algunos otros síntomas, por ejemplo, aleteo nasal, que es que el movimiento del ala de la nariz que aumente, o retracción costal, que es que los espacios que están entre las costillas se hundan. Y eso obligaría a una consulta urgente en un servicio de urgencia. En los adultos mayores, los síntomas a veces son un poco menos evidentes, y uno de los que destaca está el compromiso de conciencia. ¿Qué es eso? Que es una alteración del estado mental, ya sea cualitativamente, es decir, desorientación, que se pierdan o de pronto se olviden de algo, o cuantitativamente, es decir, que pierdan el estado de alerta, que se queden dormidos, estén somnolientos o no despierten de buena primera, y eso ya implicaría una consulta rápida, ya sea en el servicio de urgencia o pidiendo una asistencia en el domicilio con algún servicio de ambulancia. ¿Y los síntomas de la influenza? Porque muchas veces lo confundimos con un resfrío, por ejemplo. Sí, a veces... ¿Para hacer la diferencia? La gran mayoría de las personas tiene síntomas que son más típicos de las enfermedades. La infección por influenza da un estado gripal. Se caracteriza por dolor de cuerpo intenso, dolor de cabeza, fiebre, más algún síntoma respiratorio. Dolor de garganta, congestión nasal, tos. Fiebre casi siempre. Ahora, la verdad es que todos los virus respiratorios presentan síntomas bastante similares, y diferenciarlos por los síntomas es prácticamente imposible. Por eso que existen test de laboratorios que nos permiten identificar con claridad qué virus es el que está generando la molestia. En población vacunada, los síntomas tienden a ser menos intensos, por lo tanto hay menos fiebre, hay menos dolor corporal, y a veces puede pasar por un resfrío común por otro virus, pero sigue siendo el mismo virus de la influenza. Por último, ¿las personas que no se han vacunado están a tiempo aún de hacerlo? Sí, de todas maneras. La recomendación siempre es vacunarse, ojalá por lo menos 2 semanas antes del inicio de la temporada de la infección por influenza. Es decir, debimos habernos vacunado todos entre los meses de marzo y abril. Considerando que en estos momentos estamos con una alta tasa de contagio, probablemente estaremos llegando al pic dentro de esta y la próxima semana. Pero de todas maneras son 2 o 3 semanas más de duración del periodo de infección de influenza. Así que hay que vacunarse, ojalá, hoy día mismo. Perfecto. Bien, pues doctor José Retamal, jefe de urgencia de la Clínica Dávila, gracias por estar con nosotros en Vía Salud. No, de nada. Que esté bien.